coloqué otra carpeta nueva en el área de material de aprendizaje. Ahora vamos a tener la carpeta del examen final. Ahí coloqué los pósteres del día de hoy, porque a partir de, aquí, de este tema, pues ya vamos a verlo en el final, ya no entró en el parcial. ¿Qué se va a empezar la clase? Sí, ya se ve. Gracias. Este tema lo vamos a encontrar en el Código de Comercio a partir del artículo 225. También está en el libro, ahorita les digo en qué páginas. En la página 90 del libro que estamos viendo, que es de Edmundo Vázquez Martínez, Instituciones de Derecho Mercantil. Ahí encontramos este tema y utilicé yo tanto el libro como el código para poder organizarles esta presentación. La disolución de las sociedades. ¿Qué es una disolución? Es la verificación de las causas de suspensión y resolución de las relaciones jurídicas establecidas para la consecución del fin común. La disolución puede ser parcial o puede ser total. La relación jurídica de sociedad puede disolverse respecto a uno de los socios y persistir para los demás, o respecto de todos, caso en el cual se trata de la extinción de la sociedad. Entonces estamos hablando que disolución es cuando se terminan completamente una sociedad, ¿verdad? Cuando ya no va a seguir su objeto, cuando ya o no sirvió el negocio para el que se creó, no sirvió no hubo venta, ahora sí era de venta, no hubo servicios, hubo más pérdidas que ganancias, entonces se deciden disolver la sociedad, pero aquí me indica que la disolución no es únicamente total, que también es parcial, que la relación jurídica de sociedad se disuelve respecto a uno de los socios y persiste para los demás. Esa es la disolución parcial, ¿verdad? Que siempre existe la sociedad y sigue trabajando con los demás socios, pero uno de ellos, o un par de ellos, o varios de ellos, son los que se salen, ¿verdad? Se apartan de la sociedad. Y también puede ser que la relación jurídica de la sociedad se trata de extinguir la misma, ¿verdad? O sea, se termina, totalmente se deshace y ya no sigue el fin ninguno de los socios. Esa es la disolución total. Ahora, vamos a ver cuáles son las clases de disolución parcial. Ya vimos que la disolución puede ser parcial, puede ser total. Ahora vamos a ver la disolución parcial, cómo puede ser. Esta puede ser por exclusión o por separación. Durante todos los artículos que estuvimos leyendo del Código de Comercio, pudimos estar estudiando algunos donde habla de los socios que se excluyen o los socios que se separan. Bueno, esa es una disolución parcial. En primer lugar, ¿qué es la exclusión? Es el acto mediante el cual la sociedad sanciona a un socio rompiendo la relación jurídica existente entre o sea, entre la sociedad y el otro, y el socio. La sociedad expulsa a uno de los socios como sanción que le impone por su conducta. Es decir, el socio ha actuado mal, ha actuado en detrimento de la sociedad, ha realizado algunos actos que estaban prohibidos para los socios, no ha cumplido con ciertas responsabilidades que tendría que haber tenido, actúa con dolo, culpa en contra de la sociedad, ¿verdad? Todo eso son causas de exclusión. Quiere decir que yo formo parte de la sociedad con otros 5 socios más, ¿verdad? Pero hay otro sexto socio que está trabajando mal, ¿verdad? No coordina y de repente pues tiene una causal para poder expulsarlo que está plasmada en la escritura o lo establece el Código de Comercio, entonces nosotros, los demás socios, votamos para excluirlo. O sea, en pocas palabras lo sacamos, ¿verdad? De la sociedad porque no está trabajando bien o porque hizo algo en contra de la sociedad. ¿Cuáles son las causas de exclusión? Vámonos al Código de Comercio a leer el artículo 29. Alguien que me haga favor de leer el artículo 29, por favor. Tenga a la mano su código, rapidito. Artículo 29, época y forma de las aportaciones, licenciado. ¿Sí? Sí. Dice, los socios deben efectuar sus aportaciones en la época y forma estipuladas en la escritura constitutiva. La negativa en la entrega, sea cual fuere la causa, autoriza a los socios para excluir de la sociedad al socio moroso o para proceder ejecutivamente contra él.
El socio, incluso el industrial, responde personalmente de los daños y perjuicios que ocasione a la sociedad por incumplimiento o mora. Gracias, Nidia. Bueno, ahí en ese artículo me explica uno de los ejemplos por qué se puede excluir a un socio. Ahora, ¿alguien más? El artículo 39, por favor, que me haga favor de leer. El 39 y el 40, que es la prohibición de los socios. 39 y 40. ¿Sí? Gracias. 39 se prohíbe a los socios usar el patrimonio o de razón o denominación social para negocios ajenos a la sociedad. Si tuvieran la calidad de industriales, ejercer la industria que aportan a la sociedad, salvo en beneficio de esta, o dedicarse a negociaciones que los distraigan de sus obligaciones para con la sociedad, a menos que obtengan el consentimiento de los demás socios o que haya pacto expreso en contrario. Tercero, ser socio de empresas análogas o competitivas o emprenderlas por su cuenta o por cuenta de terceros. Si no es con el consentimiento unánime de los demás socios, esta prohibición no es aplicable a los accionistas de sociedades por acciones. Cuarto, ceder o gravar su aporte de capital en la sociedad sin el consentimiento previo y unánime de los demás socios, salvo cuando se trate de sociedades accionadas. Artículo 40. Sanción a los socios. Los socios que violaren cualesquiera de las prohibiciones contenidas en el artículo anterior pueden ser excluidos de la sociedad. ¿Únicamente? Sí, gracias, Karen. Muy amable. Bueno, ahí entonces encontramos otro de los ejemplos por los cuales se puede excluir a los socios de la sociedad. El incumplimiento por el socio o socios de las obligaciones que le impone la ley o la escritura social y la comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la sociedad. En general, esto es, en síntesis, cuáles van a ser por el que van a tener causas de exclusión una sociedad. Causas de exclusión en sociedades no accionadas. O sea que esto quiere decir que también se puede dar en sociedades accionadas. Número 1, la condena por falsedad o por delito contra la propiedad. La quiebra. Y número 3, la interdicción declarada judicialmente para ser comerciante. En cuanto a la interdicción, nosotros habíamos platicado hace unas semanas, bueno, creo que al principio del curso, que la interdicción es cuando una persona no puede ejercer sus capacidades porque tiene alguna enfermedad o algún impedimento, entonces el juez lo declara en estado de interdicción para poder ser comerciante. Permítanme un momento. Ya, disculpe. Les decía entonces que estas son las causas en que se da la exclusión en las sociedades no accionadas. Bueno, entonces estas son las formas de exclusión, de que cuáles son las causas por las que los demás socios les pueden pedir a otro que pueda salirse de la sociedad porque haya cometido alguna de las infracciones que establece el código o bien de las que se hayan dispuesto en la escritura social. Si hay alguna duda, me detienen y con mucho gusto las aclaramos. Si no, voy a seguir con el siguiente. Luego tenemos la disolución parcial. También está la separación. Esa es diferente de la exclusión porque si en síntesis la separación y la exclusión se tratan de que unos socios salgan de la sociedad o un socio salga de la sociedad, en la separación hablamos que él voluntariamente se sale de la sociedad. O sea, no lo motivó alguna prohibición que haya realizado, ¿verdad? No hizo nada en contra de la sociedad, no estaba en quiebra, no fue condenado por falsedad, etcétera, ¿verdad? Sino simplemente él tenía otros pensamientos que los demás socios o votó en contra de una resolución que fue aprobada y que él no estaba de acuerdo, nombraron a un administrador que él no estaba de acuerdo
que ejerciera, ¿verdad? Entonces, todas esas son causales para que un socio pueda separarse. Por eso también es disolución parcial. Dice que es el acto mediante el cual uno de los socios toma la decisión de romper la relación jurídica de sociedad. Es un derecho que corresponde al socio frente a determinados supuestos. ¿Cuáles son esos supuestos? Aquí les coloqué SNA y aquí abajo supuestos SA. Eso significa supuestos en sociedades no accionadas y aquí supuestos en sociedades accionadas. No me van a creer, no van a pensar que es SA, ¿verdad? De sociedades anónimas. No, significa supuestos en sociedades no accionadas. Para eso vamos a irnos al artículo 16. ¿Alguien más que me haga favor de leer el artículo 16 del Código de Comercio? Artículo 16. Solemnidad de la sociedad. La constitución de la sociedad y todas sus modificaciones, incluyendo prórrogas, aumento o reducción de capital, cambio de razón social o denominación, fusión, disolución o cualesquiera otras reformas o ampliaciones, se harán constar en escritura pública. La separación o ingreso de socios en las sociedades no accionadas también se formalizará en escritura pública, salvo en las sociedades por acciones. La modificación de la escritura constitutiva requerirá el voto unánime de los socios. Sin embargo, podrá pactarse que la escritura social pueda modificarse por resolución tomada por la mayoría que la propia escritura determine, pero en este caso, la minoría tendrá derecho a separarse de la sociedad. Gracias, Darwin. Si quieren hacerle una anotación ahí al final del artículo 16, pueden colocarle que en la sociedad de emprendimiento se exime de esta solemnidad, ¿verdad? Recuérdense que a la hora de leer esta ley, pues nos pudimos dar cuenta que no había necesidad de redactar escritura pública en la sociedad de emprendimiento. Entonces, coloquen ahí a excepción de la sociedad de emprendimiento, para que ustedes tengan ahí anotado y se les sea más fácil ubicar. Bueno, gracias, Darwin. Luego seguimos con el artículo 58. ¿Alguien más, aparte de los que ya leyeron, que me haga favor de leer el artículo 58? Administrador extraño a la sociedad. Dice, todo socio tiene derecho a separarse de la sociedad cuando, a pesar de 1000 votos en contra, el nombramiento de administrador recaiga en persona extraña a la sociedad. Esta disposición no es aplicable a las sociedades por acciones. Gracias, Elizabeth. Bueno, aquí también tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Por el cual el socio puede decidir separarse él voluntariamente de la sociedad y que el código le da el total derecho para que así lo haga. Posteriormente nos vamos al artículo 261. Les voy a leer yo el artículo 261 y 262. El socio que no esté de acuerdo con la fusión puede separarse, pero su aportación y su responsabilidad personal ilimitada, si se trata de socio colectivo comanditado, continuará garantizando el cumplimiento de las obligaciones contraídas antes de tomarse el acuerdo de fusión. Y me habla del 262 también, porque lo mismo que pasa con la fusión, pasa con la transformación, ¿verdad? Entonces aquí tenemos otro ejemplo de cuándo el socio tiene derecho de poder separarse de la sociedad. Y también nos especifica el hecho de que no solo porque él se haya salido de la sociedad o se haya separado de la sociedad, ya no tiene ninguna responsabilidad contra todas las operaciones o negociaciones que él votó o que él realizó, ¿verdad? O que tenga responsabilidad alguna sobre ellas. Siempre tiene responsabilidad hasta que termine, ¿verdad? Esa situación para lo cual él haya dado su voto, su consentimiento o el negocio se haya realizado por medio de él, ¿verdad? Luego el artículo 229. Y el artículo 229 me establece una serie de numerales. 1, 2 y 3, se los voy a leer yo. Separación en sociedades no accionadas. En las sociedades no accionadas, los socios pueden obtener su separación no solamente por las causas señaladas, sino también en los siguientes casos. Primero, si la sociedad
a pesar de tener ganancias suficientes durante los 2 ejercicios consecutivos inmediatos, no reparte utilidades, cuando menos del 8% del capital social pagado. Segundo, si no se excluye al socio culpable en los casos previstos en el artículo 226, que ya leímos, a pesar de ser requerida la sociedad para ello. Y tercero, si la sociedad se ha constituido por duración indefinida y el socio manifiesta su voluntad de separarse. En este caso es necesario un aviso previo, por lo menos con un ejercicio social de anticipación, es decir, con un año antes prácticamente, ¿verdad? Mire, me voy a salir, porque normalmente todas las sociedades son con un plazo indefinido, ¿verdad? Es muy raro ver una sociedad que solamente para un objeto se haya creado, ¿verdad? Normalmente cuando es así crean empresas, pero o alguna otra figura, pero para constituir sociedades normalmente son plazo indefinido. Por eso es que acá dice que si es indefinido, tiene que esperarse un tiempo prudencial para poder salirse, pero previamente debe haber dado aviso. Sociedades no accionadas. Ahora, para las sociedades accionadas, vamos al artículo 229. Que es el que acabo de leer también. El 231, primer párrafo. En las sociedades por acciones, los socios pueden obtener su separación en el caso del inciso primero, que ya leímos, del artículo 229, es decir, si no se reparten utilidades, y cuando la sociedad cambie su objeto, prorrogue su duración, traslade su domicilio al país extranjero o se fusione. En ese caso también tiene derecho a separarse. El derecho de separación corresponde solo a los accionistas que votaron en contra de la resolución entre los 15 días siguientes a la fecha en la que haya celebrado la Asamblea General que tomó el acuerdo correspondiente. La sociedad puede proceder a la venta de las acciones del socio que se haya separado siempre que obtenga cuando menos un precio igual a la cantidad que desembolsó para liquidar a dicho socio. Si el plazo no se ha logrado la venta, si en el plazo de 6 meses no se ha logrado la venta, debe reducirse el capital con observancia de los requisitos legales. Bueno, entonces ahí vemos los ejemplos tanto en las acciones como en las sociedades por aportaciones. Tienen derecho a poder separarse, ¿verdad? Y específicamente los artículos que leímos. ¿No hay dudas hasta el momento? No, Lita. Gracias. Con los efectos. Efectos de la disolución parcial. ¿Cuáles son los efectos? Aquí se los desglosamos. Los podemos encontrar también en el libro. En la página 92 tenemos los efectos de la disolución. El rompimiento de vínculos jurídicos existentes entre la sociedad y el socio excluido o separado. Recuérdense que hay 2 formas de disolución parcial. El socio excluido responde frente a la sociedad por daños y perjuicios causados por actos que motivaron su exclusión. Obviamente, si fue excluido de una sociedad, quiere decir que él realizó algún acto contrario a la misma, ¿verdad? O sea, que es echado por la parte de atrás de la sociedad. Por lo tanto, puede ser que hayan daños o perjuicios que él haya causado a la sociedad, los cuales estén pendientes, ¿verdad? Por lo tanto, debe responder por ellos. El socio separado excluido queda responsable frente a terceros por operaciones pendientes, es lo que les acabo de explicar, ¿verdad? Que si ellos todavía tienen alguna negociación, que ellos son los responsables, todavía tienen esa responsabilidad, valga la redundancia, sobre esa negociación o sobre ese contrato. Aún así se haya ido. Caso de exclusión, la sociedad puede retener la parte de capital y utilidad de aquel hasta su conclusión. Es decir, si un socio fue excluido y él viene y reclama la parte de las utilidades que le corresponde o el capital que aportó, no se le puede dar hasta que se haya terminado la negociación, ¿verdad? Que hubiera quedado pendiente, porque si hay algún dinero que todavía necesite pagarse a algún acreedor por responsabilidad de su excluido, no se le puede pagar a él hasta deducir cuánto en realidad se le va a dar de utilidad neta, ¿verdad? Después de deducir todo. A la exclusión se procede a liquidar la parte que corresponde al socio excluido y efectuar el pago. La liquidación es una parte del proceso de finalización o de disolución total de la sociedad, pero también
se da en la disolución parcial, porque también se tiene que liquidar y hacer un balance general de la sociedad al establecerse que un socio se separa o se excluye, ¿verdad? Para poder reducir los gastos. En caso de separación, la liquidación deberá hacerse inmediatamente. En caso de exclusión, no, porque hay ciertas responsabilidades que hay que deducir primero. En las sociedades accionadas, esta puede adquirir las acciones si tiene utilidades acumuladas. Esto quiere decir que si la sociedad tiene el suficiente capital como para poder hacerle frente a las acciones que deja el socio que salió, ¿verdad? Entonces se puede hacer, pero hay que ver todavía si no la sociedad va a quedar sin un capital o flujo de dinero suficiente como para poder seguir trabajando y tener que soportar todavía otras acciones, ¿verdad? O si hay alguna reserva suficiente para poder comprarlas. De lo contrario, pues no lo hace. La disolución parcial debe registrarse en el registro mercantil. Ya que vimos cuáles son los efectos de la disolución parcial, ahora vamos a ver la disolución total de las sociedades. Es la que lleva a la extinción de la sociedad. Ahí sí, fin, ¿verdad? Completamente. Determina el comienzo de la liquidación. A partir de esta etapa, su fin es dividir el patrimonio social entre los socios. De deudas, el cobro de créditos, el pago de las utilidades, el capital o las acciones que le toquen o le corresponden al socio que se va, ¿verdad? O a todos los socios, porque en este caso es disolución total. ¿Cuáles son las causas? Bueno, estas las encontramos en el artículo 237. ¿Cuándo sí va a ser totalmente disuelta la sociedad? Por favor, algún compañerito que me haga favor de leer el artículo 237. Las sociedades se disuelven totalmente por cualquiera de las siguientes causas. Número 1, vencimiento del plazo fijado en la escritura. Número 2, imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar este consumado. Número 3, resolución de los socios tomada en Junta General o Asamblea General Extraordinaria. Pérdida de más del 60% del capital pagado. Quinta, reunión de las acciones o las aportaciones de una sociedad en una sola persona. Sexta, las previstas en la escritura social. Y séptima, en los casos específicamente determinados por la ley. Gracias. Bueno, ahí por favor en el numeral 5 me hacen favor de colocarle ahí la excepción de la sociedad de emprendimiento, porque recuérdense ustedes que la sociedad de emprendimiento, una de las características es que una sola persona puede tener esta sociedad o puede trabajar esa sociedad. En cambio, las demás sociedades por fuerza tienen que ser 2 o más personas para que pueda trabajar. Por eso es de que si una sociedad tiene solo 2 personas y uno de ellos se separa o el otro lo excluye, por fuerza se tiene que disolver, a menos que la sociedad decida transformarse en una sociedad de emprendimiento. Por eso es que les digo que ahí coloquen en el quinto, excepción sociedad de emprendimiento, porque la sociedad de emprendimiento sí puede trabajar con una sola persona. Obviamente hay que ver un montón de cuestiones, ¿verdad? Que recuérdense que en las sociedades de emprendimiento hay un capital, ¿verdad? Anual que debe ser máximo para que se pueda trabajar ese tipo de sociedades. Y si las sociedades que nosotros se va a disolver porque se fue uno de los socios, lo más grande que esa no se puede, ¿verdad? Por fuerza se va a tener que disolver o agregarse a otra más, ¿verdad? A una fusión, fusionarse en otra. Bueno, ahora los efectos. ¿Cuáles son los efectos de disolver la sociedad? Número 1, se produce el acuerdo de disolución total, ¿verdad? Eso es lo principal, que todos los socios acuerden disolver la sociedad en asamblea o en junta. Segundo, los administradores no pueden iniciar nuevas operaciones. Y tercero, se debe entrar en proceso de liquidación. Esos son los efectos por los cuales se hace una disolución total. ¿Tienen alguna duda hasta el momento de este tema? En cuanto a la disolución de las sociedades, puede ser parcial o puede ser total, y en la parcial puede ser separación o puede ser exclusión.
La separación es que un socio voluntariamente decide salir de la sociedad y la exclusión es que los demás socios lo excluyen, ¿verdad? Por algún acto en contra de la sociedad. Es como una sanción en contra de ese socio que se excluyó. De mi parte, todo bien, Lita, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ver el siguiente tema, que es la liquidación. Vemos 15. Que me coloquen su nombre completo en el área del chat para poder tomarles en cuenta su asistencia. Seguimos entonces con el otro tema, liquidación de sociedades. Ya la pueden encontrar ahí en el área que les expliqué de material de aprendizaje. Bueno, la liquidación de las sociedades, el Código de Comercio a partir del artículo 241 al artículo 255. ¿Qué es la liquidación? Disuelta la sociedad, o sea, ya se resolvió, ¿verdad? Que se va a disolver. Se inicia la siguiente fase, antes que deje de existir. La liquidación es el procedimiento por cuyo medio se determina el valor de los bienes y se paga a los acreedores. La liquidación consiste en las operaciones necesarias para concluir los negocios pendientes a cargo de la sociedad, cobrar lo que a la misma se le adeuda, pagar lo que ella deba, vender todo el activo y transformarlo en dinero contante para poder dividir entre los socios el patrimonio que así resulte. Es decir, la liquidación es el proceso final de la sociedad para poder hacer cuentas cabales con todos y pagarles a todos, entregarle el dinero a todos y vender todo lo que tenga la empresa en activo, ¿verdad? Por ejemplo, si compraron propiedades, si compraron vehículos, si hay materia prima todavía pendiente, pues venderlo todo para que a los socios pues les pueda repartir el dinero, ¿verdad? Y pagar todo aquello que esté pendiente por parte de la sociedad. Conservación de la personalidad jurídica. Disuelta la sociedad entrará en liquidación, pero ella conservará su personalidad jurídica hasta que aquella se concluya y durante ese tiempo deberá añadir a su denominación o razón social las palabras en liquidación. Quiere decir que después de todo el nombre que tenga la sociedad, hay que colocarle además en liquidación para que todas las personas sepan cuáles son las sociedades que están en liquidación o que ya no pueden seguir trabajando. La ley estipula el plazo de 1 año para que se pueda dar este proceso de liquidación. Puede ser de que pase 1 año y todavía no se ha terminado, entonces se puede solicitar al juez de primera instancia de lo civil en un juicio sumario para que el juez le autorice que la sociedad todavía tenga otro plazo más amplio para poder terminar con la liquidación, ¿verdad? Administradores pueden transformarse en liquidadores. Obviamente el administrador es el que lleva todas las actividades de la sociedad, ¿verdad? Pero pueden acordarse, obviamente todo es por medio de acuerdos y votos de los socios, que los mismos administradores sean los liquidadores. Ahora ya no van a administrar ellos, sino van a dar todo lo que queda de la sociedad. También puede ser que quiten a los administradores por completo y sean nuevas personas las que se les llame liquidadores y los que entren en este proceso. El nombramiento de liquidadores se hará según lo expresa la escritura social o bien por acuerdo de los socios. El registro mercantil. Los honorarios se fijarán por acuerdo de los socios, porque va a ser un trabajo prácticamente de 1 año, ¿verdad? O menos o más, según el tamaño de la sociedad para poder extinguirla. Entonces, estas personas tienen que cobrar honorarios. El registro mercantil pondrá en conocimiento del público que la sociedad ha entrado en liquidación por medio de avisos que se publicarán en el diario oficial y en otro de mayor circulación. Igual, ¿verdad? Como cuando se constituye una sociedad, se envían publicaciones para que el público sepa que determinada sociedad se está constituyendo. Asimismo, se deberá de enviar avisos para que el público sepa o la sociedad en general sepa de que esta sociedad específica está entrando en proceso de liquidación.
Los administradores de la sociedad continuarán en el desempeño de su cargo hasta que se haga entrega a los liquidadores de todos los bienes, libros y documentos de la sociedad conforme inventario. Eso es muy importante porque obviamente los administradores tienen que entregarle todo, a menos de que sean las mismas personas, ¿verdad? Pero ahora ya van a tener otro cargo, van a tener un nombramiento de liquidador, y ellos tienen que haber recibido por inventario todo lo referente a la sociedad para poderla liquidar conforme a la ley. Alguien que me haga favor de leerme el artículo 247, que se refiere a las atribuciones de los liquidadores. 247. Los Artículo liquidadores. ¿Quién estaba hablando? Oí que dos hablaron. Artículo 247. Atribuciones. Los liquidadores tendrán las siguientes atribuciones. Primero, representar legalmente a la sociedad judicial y extrajudicialmente. Por el hecho de su nombramiento quedan autorizados para representarla judicialmente, con todas las facultades especiales pertinentes que estatuye la ley del organismo judicial. Segundo, concluir las operaciones pendientes al tiempo de la discusión. Tercero, exigir la cuenta de su administración a cualquiera que haya manejado intereses de la sociedad. Cuarto, liquidar y pagar las deudas de la sociedad. Quinto, cobrar los créditos activos, percibir su importe, cancelar los gravámenes que los garanticen y otorgar los correspondientes finiquitos. Sexto, vender los bienes sociales aun cuando haya algún menor o incapacitado entre los socios, con tal que no hayan sido aportados por aquellos con la condición de ser devueltos en especie. Séptimo, presentar estado de liquidación cuando cualquiera de los socios lo pida. Octavo, rendir cuenta de su administración al final de la liquidación. Noveno, disponer la práctica del balance general que deberá someterse a la aprobación de los socios en la forma que corresponda según la naturaleza de la sociedad. Décimo, liquidar a cada socio su haber social. 11. Depositar en el registro mercantil el balance general final, una vez aprobado, y obtener del propio registro la cancelación de la inscripción de la escritura social. Y por último, 12. En general, realizar todos los actos de la liquidación. Gracias, Darwin. Bueno, entonces ahí vemos cuáles son las atribuciones o qué es lo que el liquidador debe realizar, ¿verdad? En el proceso de liquidación. ¿Cuál va a ser el orden de pago en cuanto a la liquidación? Lo encontramos en el artículo 248. Los gastos de liquidación. ¿Por qué gastos de liquidación? Porque hay que pagar los honorarios del liquidador. Hay que pagar los honorarios del notario porque esta liquidación debe hacerse en escritura pública, ¿verdad? Se debe de establecer que hay una disolución y que se va a liquidar. Hay que hacer publicaciones en el Diario de Centroamérica y en otros de mayor circulación a solicitud de registro mercantil. Hay que pagar aranceles en el registro mercantil del nombramiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que ver todos los gastos que se tienen que realizar para poder deducirlos. Además, las deudas de la sociedad, ¿verdad? Por eso es que se pide el balance general para establecer a quién se le debe, cuánto se le debe, ¿verdad? Y si la sociedad todavía tiene dinero para pagar estas deudas. Aporte de los socios. ¿Cuánto aportó o cuáles son las acciones, verdad, que tiene el capital para poder dividirle a los socios? Y por último, las utilidades, si es que todavía existen, ¿verdad? Normalmente si la sociedad entra en liquidación porque ya no aguanta más los gastos, va a ser muy improbable que todavía tenga utilidades, pero ese es el orden de los pagos y por eso es que queda de último las utilidades, porque primero son los gastos de la liquidación y las deudas, ¿verdad? Que eso es lo más importante para poder pagar. No pueden distribuir entre los socios siquiera parcialmente los bienes sociales, mientras no hayan sido pagados los acreedores de la sociedad o no hayan sido separadas las sumas necesarias para pagarles. Es decir, que no puedo yo pensar, bueno, dame aunque sea un 10% de lo que tal vez a mí me toque porque yo necesito ya el dinero de la liquidación. No se puede, ¿verdad? Primero tenemos que establecer los pagos más importantes para que después ya se les pueda repartir a los socios.
El artículo 2, como, a ver, ¿quién me dijo que tenía sueño? Wagner, del sueño, léeme el artículo 251, por favor, completo. Así te Ya despertas, se me quitó el sueño, Lila. ¿verdad? Bye. 251, distribución de remanente. Así es. En la liquidación de las sociedades accionadas, los liquidadores procederán obligadamente a distribuir el remanente entre los socios, con sujeción a las siguientes reglas. 1. En el balance general final se indicará el haber social distribuible y el valor proporcional del mismo, pagadero a cada acción. 2. Dicho balance se publicará en diario oficial y en otro de los mayor circulación en el país por 3 veces durante un término de 15 días. El balance de documentos, libros y registros de la sociedad quedarán a disposición de los accionistas hasta el día anterior a la Asamblea General de Acciones inclusive. Los accionistas gozarán de un plazo de 15 días a partir de la última publicación para presentar sus reclamos a los liquidadores. En las mismas publicaciones se hará la convocatoria a Asamblea General de Accionistas para resolver definitivamente sobre el balance. La asamblea deberá celebrarse por lo menos un mes después de la primera publicación y en ello el socio podrá hacerse reclamaciones que no hubieran sido atendidas con anterioridad o con las estimen O formular las que pertinentes. estimen pertinentes. Exacto. Gracias, Wagner. ¿Te despertaste o leemos más? Bueno, seguimos con la entrega de acciones canceladas, el artículo 252. Por último, lo voy a leer yo. Aprobado el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, los liquidadores procederán a hacer a los accionistas los pagos que correspondan. Los títulos de las acciones debidamente canceladas. Eso va a ser ya lo último, ¿verdad? La entrega de las acciones canceladas o bien de las aportaciones. Ya se termina la liquidación y con eso se concluye el proceso, ¿verdad? Ya que se publicó el balance en el Diario de Centroamérica, ya se hizo la convocatoria y ya por último se les paga. El artículo 253 nos habla de la prescripción porque van a haber casos en que se van a hacer las liquidaciones y se van a entregar el dinero, pero no se presentan los socios a traer el dinero final, ¿verdad? O lo que queda de las acciones canceladas. Entonces, por eso la ley prevé un plazo para poder pagarles. Y dice, las sumas que pertenezcan a los accionistas y que no fueren cobradas en el transcurso de 2 meses contados desde la aprobación del balance final, se depositarán en una institución bancaria con la indicación del accionista si la acción fuera nominativa. Si en su ley aparece o del número de la acción si fuera el portador, colóquenle ahí una línea o colóquenle ahí que eso ya no existe, porque recuérdense que las acciones al portador ya no existen. Si transcurrieran 5 años sin que ninguna persona reclame la entrega de las cantidades depositadas, la institución bancaria deberá adjudicarlas gratuitamente a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Va a ser bastante improbable que alguien no sepa de que ya se liquidó la sociedad y que ya tiene que ir a traer su acción cancelada con el dinero que quedó en efectivo y que su acción está en el banco tal, ¿verdad? Pero existe la posibilidad. No sé si con ustedes fue en otro grupo que hablamos de un ejemplo que las personas fueron a traer el monto de las acciones a un banco, ¿verdad? Que todavía tenían un título de acción. Pues puede ser en la misma situación, ¿verdad? Que hayan algunas sociedades que hayan demasiados accionistas y que sea muy poco lo que ellos aportaron. Entonces puede ser que ellos ni siquiera estén pendientes de lo que pasa con la sociedad y ni se enteren y pasan los años y no se enteran nunca de que esa sociedad ya entró en liquidación. 254, periodo de liquidación. En lo que sea compatible con el estado de liquidación, la sociedad continuará rigiéndose por las estipulaciones de su escritura social y por las disposiciones del presente código. Los liquidadores no pueden emprender nuevas operaciones. Si contravienen a tal prohibición, responden personal y solidariamente por los negocios emprendidos. A los liquidadores les será aplicable las normas referentes a los administradores con las limitaciones inherentes a su carácter. Por último, social.
La nulidad del contrato social, cualquiera que sea la causa, no perjudica los derechos de terceros de buena fe. Contra los socios, cuya responsabilidad se determinará según la naturaleza de la sociedad que se propusieron formar. Si no fuera posible determinarla, el caso se regirá por las disposiciones de la sociedad colectiva. Declarada la nulidad, se procederá inmediatamente a la liquidación. Cuando, ¿se acuerdan que hablamos al principio que había sociedades de hecho, sociedades irregulares, etcétera? Pues puede haber que hay alguna sociedad que cuando la crearon, alguna otra persona inicia el juicio para poder declarar nula esa sociedad. Entonces, si el juez declara nula esa sociedad, obviamente también hay que liquidarla. Si ya esta sociedad estaba trabajando, ¿verdad? Ya había aportaciones o había trabajo, habían deudas, ¿verdad? Entonces también en este caso hay que liquidarlas. Para que a ustedes se les haga más fácil el estudio de la liquidación, uno de los pasos, quiero que lleven conmigo la lectura a partir del artículo 243 y coloquen cuál va a ser el orden de las cosas más importantes de la liquidación. En el 243 colocamos número 1, donde dice nombrados los liquidadores. Ese va a ser el primer paso para entrar a la liquidación, nombrar a los liquidadores. El número 2, en donde sigue, y aceptados los cargos, porque hay que presentarse ante el registro mercantil para aceptar el cargo de liquidador. Ese es el número 2. Luego el número 3, el nombramiento se inscribirá en el registro mercantil. Ese es el tercer paso. Si uno está inscrito en el registro mercantil, no puede ejercer tal función. Ha hecho, ¿verdad? Luego nos vamos al tercer párrafo de ese mismo artículo 243. Si encontramos el registro mercantil, pondrá en conocimiento del público que la sociedad entró en liquidación en el diario oficial y en otro de mayor circulación. Bueno, ese es el número 4, la publicación de los dichosos edictos, ¿verdad? Que yo les he enseñado. Es el artículo número 4. Perdón, el paso número 4. Luego nos vamos al artículo 251, en donde dice distribución de remanente, y en el numeral primero colocamos que es el quinto paso, el balance general final. Por último, en el artículo 252, entrega de acciones canceladas, este va a ser el paso final, que es el paso número 6, para que ustedes pues tengan más clara cuáles son las etapas de la liquidación. ¿Alguna duda hasta el momento? Perdone, licenciada, ¿puede repetir el último? ¿Qué dijo? El número 6. Es el artículo 252, entrega de acciones canceladas. Ese es el número 6. Aprobado el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, los liquidadores procederán a hacer a los accionistas los pagos que correspondan contra la entrega de los títulos de las acciones debidamente canceladas. Ese es el sexto y último párrafo. Gracias, licenciada. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna otra duda respecto a la liquidación de las sociedades? Porque si no tienen dudas, con eso terminamos los dos temas que teníamos para el día de hoy. Fueron cortitos, creo, a mi parecer, comparado con las otras clases, pero pues es importante que ustedes lo sepan, y es el último tema con respecto a las sociedades, ¿verdad? Con esto finalizamos el tema de las sociedades y ya empezamos con otro tema nuevo, por si ustedes están ya no quiero saber de las sociedades, pues con esto lo terminamos, ¿verdad? Sí, por favor, colóquenme su nombre en el chat, no sé si ya lo hicieron. Ya lo colocaron algunos, para poder tomar en cuenta la asistencia. Alguien creo que escribió en el chat, ¿verdad? Que no lo puede presentarse. Adelso y Karen Santos. Yo vi aquí a Karen, no sé si es Karen Santos. Aquí estoy, Lick. Es pero que es yo, pues, Fuente. sí soy yo. ¿Eres tú, Karen Santos? Yo lo coloqué por situaciones de señal. Ha estado lloviendo mucho acá, pero bueno. sí me logré conectar a la clase, no hay problema. Bueno, gracias. Colóquenme siempre su nombre, porque como yo no tengo guardados sus números, me aparece solo lo que ustedes colocan ahí de dibujitos, o el nombre especial que coloquen. Ligda, ya vamos a terminar el curso y a mí no me agregaron al chat.
De verdad. Sí. Qué malos. Pues ni lo usan, fíjate, es muy raro que lo usen. Pero agreguen por favor a Ingrid, no sean malos. Pone tu número, Ingrid, que Wagner, agregala tú. Qué mala onda. ¿Tienen alguna duda con respecto al parcial? Me imagino que un montón. Noticias. O con las tareas que están pendientes para poder aclararlas de una vez. No, Lita, muchas gracias. Por mi parte, no, gracias. Gracias. Bueno, entonces con eso estamos. Mañana les voy a colocar en los anuncios y en el área de actividades la actividad que nos falta, la mayorcita que tenemos, ¿verdad? Que las demás van a ser así de foros, más sencillas, para que ustedes puedan participar. Y por favor les recuerdo, por cuarta vez, dicen, les recuerdo que deben de subir el resumen de Word. Yo no les pido que suban las presentaciones, resumen, no, solo en el área de la actividad 7, para que yo les pueda dar un valor a la exposición que ustedes ya hicieron, porque si no lo colocan así, no les voy a poder calificar la exposición. Entonces, por favor, háganlo, porque si ustedes expusieron, hicieron el trabajo y no me suben eso, no les voy a poder colocar el punteo, ¿verdad? Por favor. Y con la otra actividad que tienen hasta el próximo sábado para poderla subir en cuanto a la infografía. Creo que algunos ya la han estado colocando. Entonces los felicito por hacerlo rápido. Y los demás, pues, sí, la verdad. Y si no hay otra duda, comentario o sugerencia, pues terminamos la clase. Vayan a terminar los parciales. En el nombre de Dios les va a ir muy bien. Listo, y aparte de eso, está la exposición de octubre, ¿verdad? Fíjate, Wagner, que no es exposición, solo es subir trabajo. Siempre va a ser en grupo, pero no van a exponer. Está bien, Igdan, pero... Lo único que en ese trabajo sí necesito yo que lo hagan con introducción, con conclusiones, con bibliografía, que tengan en cuenta el plagio, que coloquen la norma ZAPA, que lo hagan así bien redactadito, ¿verdad? Porque sí les voy a colocar en el sistema que les revise el plagio, en el assignment, algo así se llama. No me recuerdo cómo se llama esa aplicación. Entonces, si ustedes colocan un texto literal, tienen que colocar por fuerza de dónde lo sacaron para que no lo tome como plagio, ¿verdad? Sino lo tome como un texto tomado de algún autor en específico o de alguna publicación. Y el plazo es del 1 al 11 de octubre. Y ya vamos a terminar. Nos tronamos, no, hombre, háganlo bien, por eso es que se los dejen en grupos, para que ustedes se ayuden, no cada uno le toque hacerlo solito, ¿verdad? Sino que se ayuden entre todos y que lo hagan bien. Se reparten un tema cada uno y que lo hagan bien y lo compongan. Y si son 5 en el grupo y 2 no quieren trabajar, pues solo 3 trabajan bien bonito. Bueno, si quieren, háganlo individual. Si no les gusta con grupos, pueden hacerlo individualmente. Solo me dicen, mire, yo voy a trabajar individual para que yo les dé un tema en específico. Pueden trabajarlo en grupo. Ya vieron que yo les doy flexibilidad en cuanto a los trabajos para que a ustedes se les haga más fácil. Me cuentan entonces, terminamos la clase. Que les vaya bien. Feliz tarde. Se cuidan bastante. Gracias, igual, licenciada. Sí.